Gracias, ¿cómo están? Con el placer de saludarlos a todos ustedes en este nuevo capítulo, en esta nueva emisión y por supuesto platicar los ecos que deja un fracaso de la selección mexicana de fútbol, todo lo que implica la parte deportiva, la planeación, los costos financieros de haber soportado este proyecto y qué consecuencias tendría tanto en lo deportivo como en lo financiero, la repercusión en la marca. De esto platicamos en esta ocasión con el mercadólogo, amigo mío, compañero de equipo, poderoso. Aaron Arreola, ¿cómo estás? Con el gusto de saludarte. ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Todo muy bien, gracias. Ya pasados los días, reiterando y calificando el auténtico y vil fracaso que fue la selección mexicana de fútbol en Qatar, un proyecto que venía en picada y que muchos no quisieron aceptarlo, muchos no lo reconocieron poderoso. Yo le decía a Said Farah, que le mando saludos en la producción, le dije, hay que guardar esta entrevista semana y media antes de la Copa del Mundo, donde estaba John de Luisa, presidente de la Federación Mexicana de Fútbol, diciendo, gracias Tata Martino por esto que has hecho por nosotros. ¿Qué? Te pregunto, ¿qué hizo el Tata Martino bien en la selección mexicana de fútbol? Yo creo que para empezar, hizo lo que quiso. Bueno, eso sí. Él hizo lo que quiso, lo cual tuvo resultados que ya todos conocemos. Tuvo un fracaso que por lo menos no tuvieron empacho en decir que fue un fracaso todos. Eso pues también es como preocupante porque antes por lo menos trataban de darle la vuelta y ahora no hay cómo disfrazarlo. Y creo que el Tata Martino lo que hizo fue el ridículo más que nada, ¿no? En la parte deportiva se vanagloriaba, se hablaba muchísimo de todo lo que era el Tata Martino como entrenador. Quedó de ver, pero por mucho, ¿no? Hablamos de la parte deportiva. No, creo que para el palmarés que él traía, se tenían expectativas muy altas cuando lo contrataron. Muchos no las compartíamos, pero pues, la capacidad la tenía. Sabíamos que había tenido también fracasos previos e importantes, pero bueno, la vida se vive de fracasos y de éxitos, pero en este caso creo que hizo las cosas mal desde el punto de vista de lo que era lógico. Hizo cosas muy ilógicas que a la distancia se veía que no iban a funcionar, como llevar a un jugador que estaba al 50% y meterlo, como sacar jugadores clave en momentos clave de los partidos, cosas que dices, ¿por qué lo hiciste? Y él lo hizo sin ningún problema, nunca habló de ello, nunca lo justificó de acuerdo a lo que debería ser, y eso no era nada más que un simple capricho de él hacia pues no sé si hacia el país que lo estaba criticando, porque sabemos que estaba muy incómodo con la crítica que se venía y que esperaba siendo un entrenador de una selección mundialista, ¿no? Lo único que sí le acepto, le reconozco al Tata Martino, más allá de su necedad como entrenador, de sus caprichos, de hacer lo que quiso, porque le importó un carajo hacer lo que quiso, se fue cuántas veces a Argentina por encima de estar en partidos que tendría que estar con la selección donde mandaba a su equipo de trabajo y él no podía viajar porque sus ojos y la vista, pero sí viajaba a Argentina. Cuando pudo se iba. No se nos puede olvidar eso. Claro. Pero sí que por lo menos tuvo tantitos pantalones. Otro vendehumo más, Gerardo Martino, el técnico, tuvo los pantalones por lo menos de decir, sí, yo soy responsable de este fracaso. México siempre había pasado a la ronda de octavos de final desde Estados Unidos 94 y hoy conmigo no se logró. Estoy frustrado y todo esto es responsabilidad mía porque yo lo decidí así. Bueno, mal haría no haberlo reconocido, pero pues ya, eso no resuelve nada. La verdad es que México hizo el ridículo. Te pregunto lo siguiente, lo que pasó con México en esta Copa del Mundo, de no haber hecho gol en los primeros dos partidos y tener que jugárselo hasta el último, buscar las combinaciones y que se dieran y romperse la cara en la cancha, además, es el claro ejemplo del mexicano cualquiera, de dejar todo hasta el último, al jugársela hasta el final, a no tratar de hacer y sumar y corregir o buscar hacer bien las cosas desde un principio. Sí, fue la consecuencia. ¿Sí es un reflejo? Sí, claro, es un reflejo, pero también fue muestra de la
incapacidad que tuvo, o a lo mejor no fue capacidad, sino la consecuencia de sus elecciones que tuvo. Elecciones de jugadores, elecciones de modos de juego, porque aquí el problema, creo que el problema viene de no haberle metido gol a Polonia. O Argentina. Fue el problema. O Argentina, que te metieran otro. Pero, como tú dices, dejar todo hasta el último y decir, es Arabia, sí podemos, sí la vamos a hacer. Los antecedentes antes que tuvimos con ellos eran de 5-0, 5-1. Entonces, pero eran selecciones muy alejadas a los tiempos actuales. Todo el mundo está evolucionando, menos México. Ya hasta Arabia no le podemos hacer lo que le hacíamos antes. De acuerdo. Entonces, a México, ¿qué es lo que hace mejor de lo que hacía antes? Yo creo que nada en este momento. Qué triste en ese sentido. Ahora te pregunto, tú eres mercadólogo. México, no sé si justo o no, en el ranking mundial de la FIFA aparece oscilando entre el 11 y el 16, más o menos. Seguramente esta posición va a cambiar para México, es decir, va a irse más en los 20, ¿no? Del 20 para allá, seguramente. En la parte como marca, si yo llego vendiendo la selección mexicana de fútbol y le digo a la marca X, oye, esta es la posición, ve en el lugar en el que aparece a nivel mundial mi selección, el impacto que tiene, por eso te cobro esto, porque tu rendimiento de tu marca conmigo hay más posibilidades de que tengas éxito. ¿Qué tanto impacto negativo tendría ahora la marca Selección Mexicana de Fútbol tras el fracaso que se tuvo en Qatar? Yo creo que a corto plazo no hay mucho impacto. ¿Por qué? Porque ¿es muy reciente o por qué? No, porque somos un mercado que consume mucho la selección. Y me refiero a tanto México como todos los paisanos. Y todo lo que tiene que ver con merchandising y partidos. Con merchandising es muy vendible y al mexicano no le importa si estamos en 1 o en 20 o en el 100. Por eso, a corto plazo no va a llegar eso hasta que, si sigue bajando, si sigue habiendo este tipo de situaciones, hasta que llegue una conciencia al mercado que consume, de decir, oye, pues estoy comprando una playera de un equipo que sí es mi equipo, que yo soy mexicano, y ya sabemos cómo nos ponemos los mexicanos, hola Canelo, con los símbolos. Sabemos que va a llegar un punto en el que no te va a importar traer la playera de tu selección porque pues no sirve de mucho, ¿no? Entonces, por eso, a corto plazo, por este desconocimiento o este fanatismo o esta, como se llama en mercadotecnia, lealtad que tiene el cliente, que es demasiada, tiene todavía espacio para negociar la marca y decir, ¿sabes qué? Mi consumidor es muy leal, a pesar de esta derrota, podemos hacer campañas, podemos hacer situaciones para darle la vuelta, pero solamente por un tiempo. No creo que esto sea sostenible a mediano o a largo plazo. O sea, esto tendrá un impacto contrario, negativo. Sí, es un trend que se va a venir. La pésima actuación deportiva. Así es. Es decir, le pegará por todos lados a la selección mexicana. Sí, eventualmente esto fracaso deportivo. Esto le va a llegar en un mediano plazo, si es que no se hace algún cambio o un corte de timón como se debe de hacer, sí va a llegar ese momento. Desgraciadamente, como te digo, el mexicano es muy leal y compra lo que sea. Y eso no va a afectar tanto en este siguiente periodo, hablando de negocios. Entonces no hay que trabajar la parte de la fidelidad porque es un consumidor natural, independientemente de las circunstancias. Ese es el Mira problema. qué factor tan interesante tú como mercadólogo. Bueno, Poderoso, ya nos vamos. Gracias por acompañarnos en este capítulo. Nos encontraremos pronto. Ya veremos qué sucede, qué cambios hay y los impactos que tendrá en lo deportivo y en lo financiero. Le mando saludos a nuestros amigos de Vemosa Restaurante. Si no quieres salir de tu casa, estás al sur de la ciudad, aquí en Guadalajara, márcales al 33 19 90 33 19 90 124. Así es que bueno, es el número que tienen nuestros amigos de Vemosa. José López Portillo 893, Jardines del Istépete.
No, ese es el número de acceso, perdón, el número de acceso. El número telefónico 33 33 10 10 93. Perdón, el número de contacto con ellos 33 33 10 10 93. Es el número para pedir a domicilio. Abren todos los días de lunes a domingo, pero jueves, viernes, sábado y domingo, desayuno, comida y cena, de 8 de la mañana hasta las 11 de la noche. Vemosa. Vemosa está con nosotros aquí en estos podcasts que tenemos semana tras semana. Poderoso, gracias. Gracias, Aida. Hasta la próxima.